Ayer tuvimos un programa muy intenso y hoy vamos a seguir con el tema, aprovechando la presencia de Brian, que es nacido y criado en Nogoyá. A veces me interesa la mirada de la construcción de la narrativa de los casos policiales en el interior, que es muy diferente a la visión que tenemos a veces acá, la porteñocéntrica. Y estamos en el día 6 ya de la desaparición de Agostina, con un crecimiento exponencial de la televisión en vivo 24/7 en la cobertura, lo cual a veces termina generando como un descontrol informativo más que una certeza, ¿no? Yo siempre digo que cuando el periodismo va en vivo todo el tiempo encima de un caso, tiene cosas muy a favor, que es la visibilización de una falta total de cordura en la investigación, falta de decisiones rápidas y certeras, como la tardanza en decretar el alerta Sofía recién al día 4. Ahí el periodismo sirve, genera una especie de presión para que se investigue, pero al mismo tiempo, que termina pasando cuando va todo el periodismo y pone micrófono 24/7? Termina pasando que la información empieza a ser muy de clase B. Se empieza a mezclar lo que le dijo el vecino del tío del primo con aquello que está judicializado. Y el problema que ocurre muchas veces con esas transmisiones 24/7, donde el periodismo llena espacios. Sí, con Loan lo vimos. Con Loan claro, lo vimos, sí. Con muchos casos que yo también tuve que contar al aire en esta cobertura 24/7 cuando hacía periodismo de cable. Termina pasando que entras en una marea de construcción constante de títulos que en realidad son apreciaciones de un vecino. Y la calificación de los dichos de un vecino, salvo que sea un testigo presencial de un hecho, solo porque el vecino cree o piensa o reconstruye en su mente algo que no vio, no puede convertirse en un título. Y muchas veces la cobertura policial y judicial en la Argentina termina atravesada en estas coberturas con eso que les estoy contando, que es que empiezan a construirse textuales o títulos durante muchas horas en los medios de comunicación solo con apreciaciones de un vecino que por ahí está pasando por el lugar, ni vive en la cuadra, escuchó algo en la radio y termina diciendo una frase y pone en vecino 2 puntos, el barra instituto era muy violento. Y con eso se construye la programación de una tarde completa. Digo esto porque en las últimas horas fue eje de debate también si se difundían o no, por ejemplo, aspectos de la mensajería de la vida privada de la menor, que es el eje de esta búsqueda, que es Agostina Madeleine Vega. Empezó todo un debate acerca de qué construía y qué no, si se publicaban los chats que ella tenía o había tenido en distintas plataformas digitales, aparentemente con el imputado. A mi criterio no contribuyen a nada. A mi criterio, difundir si ella hablaba o no y en qué tono con el imputado no contribuye al esclarecimiento de los hechos. En realidad, lo que termina haciendo es cambiar el eje de la discusión y ponerla a la menor como una potencial casi culpable de su destino. Y lo que no me parece justo, eso está pasando. Y eso tiene que ver con esto de la cobertura 24/7 sin frenar, donde en el afán por construir espacios y llenar, se empieza a construir en los medios cualquier tipo de criterio para que se publiquen barbaridades. Digo esto como introducción porque estamos atravesados por eso. La información fidedigna, para colmo, es de mala calidad. El propio fiscal está muy desorientado. Se lo nota en la televisión declarando ambiguamente, confusamente. Creo que no tienen una línea de investigación muy certera, salvo la que tiene al único detenido, que hay que ver qué tipo de pruebas, si es abrumadora o no. Ayer escuchaste acá por primera vez de forma profusa al defensor del imputado, que dio una versión que hoy en apariencia fue desarticulada. Según el fiscal, todo lo que dijo el defensor y todo lo que dijo el imputado está desvirtuado por la investigación oficial. Para ellos siguen insistiendo que la menor que entró a la casa del imputado es Agostina y no la hija del imputado. Algunos medios pudieron entrevistar al kiosquero que el imputado pone para decir: yo fui con mi hija a comprar al kiosco, y el kiosquero, aparentemente fuera de cámara, a ningún medio poniendo la cara, le dijo que esa menor y Barrelier juntos, que sería la hija Barrelier, nunca fueron al kiosco, desmintiendo la coartada del imputado. Quiero decir esto por la baja calidad de información que estamos teniendo, que es lo que está haciendo muy confuso el hecho y muy difícil de reconstruir. Y yo le preguntaba a Brian, que está criado en el interior, qué complejo cuando lo que empieza a ganar la tapa de los diarios es el conventillo y el dicho del dicho del dicho del barrio. Te digo, medio le dije.
Exacto. Sí, se ha visto ya igualmente en otros casos, lamentablemente, caso Candela, caso Ángeles Rawson y un montón de casos más que digo, uno prende la tele con la placa urgente y a los efectos de seguir monologando la persona que está cubriendo en zona o llenando un piso, decís, te agarrás de pequeñas cosas y la verdad que no, o lo que decías vos, vino, me dijo, pero no hay cámara, no hay testigos. Ahora también con las declaraciones de ambos, me parece fuerte también lo que dice la madre Agostina. Bueno, fuimos a fiscalía, pero como estaba el partido no había funcionario. O sea, ya de entrada es todo la alerta Sofía de morada. Entonces hay como un montón de cositas que embarran aún más la historia y Agostina sin aparecer. Y viste que, vuelvo al tema de los pueblos, acá no es un pueblo, es la capital de Córdoba, pero no deja de ser un barrio, que es el barrio Cofico, donde Es lo hay que se ve en el interior de todo el Claro, país. pero termina siendo un micromundo de ese mismo barrio, por más que es Córdoba, pero en ese barrio todos los vecinos empiezan a aportar sus propias teorías. Una teoría y las diferente. teorías salen al aire. Pero, Mauro, no es que las fortísimo. teorías pasan por un tamiz, es como que al aire se planta Vale una persona todo. y dice, a mí me parece más o menos, y titulan con eso. Tengo una pregunta que, por ignorancia de no cubrir en general policiales, ¿por qué el fiscal habla sin suficiente, o por lo que estabas diciendo recién, sin suficiente información o con información a medias, o porque Hoy- se siente presionado por la cobertura mediática, porque se siente presionado por las familias? claro. ¿Por qué? No Es entiendo. probable que le queme. En la jerga se dice te quema el caso. Y sale a aclarar cosita Nada. por cosita, Y digamos, sí, lo que puede. empieza ese traspié constante de que empiezan a aclarar aquello que escuchan que dice el vecino en los medios. ¿Entendés? Se empieza a armar una bola interminable donde no tenés un solo dato certero. El único dato certero que tenés hoy, si yo tuviera que hacer un tamiz periodístico, y ya vamos a estar con nuestra invitada del día de la fecha para hablar en general de lo que es la perfilación criminal y si aporta o no en este tipo de historias, en una reconstrucción de qué le pudo haber pasado a Agostina. Lo único certero hoy, al día 6 de la desaparición, mañana se va a cumplir una semana. Claro. Lo que pasa es que el caso invadió los medios nacionales recién el martes a la noche, miércoles a la mañana, les diría. Sí. Justamente porque la familia desde Córdoba está diciendo que los olvidaron allá por el partido de Belgrano, por la movilización del día siguiente y por el feriado. Pero lo único certero que tenés hasta ahora es que Claudio Barrelier es la última persona que está constatado que la vio a ella, dicho por él, ni más ni menos. Reconocido por él, es la última persona que estuvo con ella el día de la desaparición, que fue el sábado pasado a las 22:30. Después todo lo demás que se está discutiendo es aprobar la versión de Barrelier de estuve con ella y en un momento me pidió que la lleve a un lugar que tenía que ver con aquella supuesta pareja que ella tenía de un joven de 18 años, algún conflicto que tenía, que atravesaba, que lo habían discutido esa misma tarde y que Barrelier dice no la quise llevar para no tener quilombo y que en teoría se subió a un auto rojo. Bueno, todo eso es a verificar. Son dichos de un imputado que puede mentir. Para hablar de grandes casos de policiales que a veces se resuelven de una manera poco particular en la Argentina, pero que para mí construye, invitamos hoy a María Laura Quiñones Urquiza. Ella está con nosotros, es perfiladora criminal y la queremos primero saludar. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Gracias por venir. Gracias. Preguntarte primero qué es la perfilación criminal, si puedes hacer una explicación somera, y después preguntarte si te convocaran un caso así, ¿qué harías? Si tendría sentido la convocatoria con este escenario que te estamos contando. Una menor desaparecida con 2 o 3 constancias de su último recorrido en un remis, confirmado por el remisero que la llevó, confirmado por la persona que la recepcionó, y después no mucho más. Sí, sus medios digitales entregados a la justicia o analizados por la justicia para ver si aportan algo. A mi criterio, no periodísticamente, sí tendrán valor en lo judicial. Pero contanos primero qué es la perfilación criminal. Bueno, la técnica de perfilación criminal es lo que también se puede llamar como criminología forense, o sea, la rama forense de la criminología, que es la ciencia del delito. La técnica de perfilación lo que tiene es que en base a evidencia que hay, por ejemplo, no sé, en un expediente, en un caso de homicidio, ¿sí?, se analiza todas las fotografías, los dictámenes de autopsia, toda la investigación policial, los testimonios, lo que es el análisis victimológico, más, no sé, criminalística de campo, balística, etcétera. Y con eso se hace, digamos, se analiza toda la conducta criminal, ¿sí?,
del autor de ese homicidio. Que por ahí no tiene nombre en ese momento. No tiene nombre, es como si a mí me trajeran una muestra de orina y yo tengo que decir de qué está compuesta. De alguien que, por ejemplo, podría llegar a tener un trastorno psiquiátrico, una enfermedad mental de alguien, pero todo basado en evidencia, o sea, no en elucubraciones, que es claramente de lo que vos estás hablando. Sí, no el barrio. No. Pero yo a te mis sirve. alumnos les digo que si no está en el expediente no existe. Por eso, en el expediente está que el Toda la sábado a las información. 22:30 Agostina se sube a un remis que toma enfrente de su casa, que a su madre le dice, según dichos de su madre, que va a un kiosco a hacer una compra, no va al kiosco, se sube a ese remis y se dirige a unos 15 minutos de auto aproximadamente a un destino que es al encuentro de una expareja de su mamá. Eso está corroborado por el remisero que la lleva y también por los dichos del propio imputado, que es la única persona detenida. Claro. A ti ahí tenés una foto de esa noche, ¿no? Sí. Vos ahí, si tuvieras tan pocos elementos, porque son pocos, Sí. pero son muchos a la vez para un perfilador criminal. Son muchas goteras que para mí tienen, digamos, o sea, son oro en polvo, porque yo tengo una persona que dice, bueno, me pidió que yo la lleve hacia la casa de un chico. Yo le dije que no, pero entonces, ¿para qué apareció el auto rojo en el lugar y se la llevó? O sea, ¿qué Ok. sentido tenía pedirle a él que la lleve si la venía a buscar un auto rojo? Es bueno eso, Por sí. otro lado, por ejemplo, vos a tu hija de 14 años le vas a dar el teléfono de tu examante casado. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Raro. Claro. Lo que pasa es que también Para mí ayer, no tiene ayer hablamos mucho con el sentido. abogado defensor y supuestamente había una especie de vínculo porque De amistad. ese mismo día a la tarde hubo un partido de fútbol y después hubo un cumpleaños en donde estas tres personas coincidieron, es decir, la Claro. madre, la hija y el ex y Barrelier, digamos. Es Claro. decir, no era alguien ajeno que hace un año no veía, sino que evidentemente era Pero alguien vos, que... ¿cómo tomarías eso? O sea, ¿te parecería normal que vos sos amante de alguien que esto es lo que trascendió? No quiero Sí, una dar pareja- un dictamen porque Sí, esto sí, es él una está charla casado entre y vive nosotros. con su Claro. mujer, de hecho. ¿Qué haría la mujer si escucha, recibe, qué sé yo, que la Habla hija más acá, del más acá. amante de 14 años le pide un favor a esa hora de la noche? O sea, es todo muy Él dice que lo extraño. oculta, ¿no? Él dice que Él lo justamente como oculta. sabe que es una infracción, no Claro. lo reconoce. Se va de Pero- la casa sin avisarle a la sí. esposa dónde Claro, va. le dice que va al kiosco. Claro, bueno, sí, pero no deja de parecerme a mí bizarro. ¿Qué te O sea, parece sí, bizarro? como Los dos investigador. extremos, que Los la dos mamá le dé el extremos. teléfono a Agostina Sí. y que del otro lado él acepte Eso ir al convite. Me parece raro, a mí, ¿no? Porque de una, a ver, nosotros, hay dos cosas más que yo quiero puntualizar que me parecen muy extrañas. Esto de asegurar de que la nena tenía el WhatsApp totalmente vigilado. Nosotros tenemos, bueno, dentro de lo que es la mensajería instantánea, ¿sí? Los mensajes de WhatsApp que pueden ser efímeros, pero también pueden ser chats restringidos, que permanecen ocultos y a lo que yo puedo mantener una conversación con él totalmente restringida y no la va a ver ni el forense si no tiene, ¿me entendés? Que levante con el UFED, no va a ver la conversación si no tiene la clave. O sea, más allá de que yo insisto que claro. periodísticamente yo no mostraría esas conversaciones si es que existieron del adulto imputado con la menor, Exacto. al investigador sí le sirve. A mis, pero claro, si yo me como todo. O sea, pero escaneo todo. Yo he tenido casos donde, por ejemplo, vos tenés un ataque sexual seguido de muerte, ¿sí? Entonces, el criminalista en el expediente va a poner las fotografías, ¿sí? De la escena del crimen, del lugar del hecho, que a él le parecen que sirven para su disciplina, pero para mí sirven todas. O sea, yo tuve un caso que siempre lo cuento, ¿Cuál? que es así, o sea, un violador serial que yo tengo la primera, es una violación seguida de muerte, la segunda, la tercera y la cuarta son ataques sexuales. El último es en una vía pública. Entonces, en el último, yo reparo recién ahí que hay una posición de zapatos en la vía pública muy rara, o sea, uno encima del otro, de la víctima. Y digo, antes de ser atacada nadie va a poner... ¿Entendés? Un pie encima del otro. Claro, o sea, los zapatos acomodados así. Cuando regreso, es mismo líquido seminal, mismo semen, o sea, mismo ADN, sí, seminal. Entonces, yo regreso y veo este ritual, digamos, de la vida no criminal del sujeto plasmado en las tres escenas, entonces anteriores. Entonces hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la huella psicológica o firma que nosotros lo llamamos, que exceden al sujeto. Entonces
todo esto que vos me estás diciendo, para mí ese chat yo me lo Te lo devorás. banquete, claro. Claro. Yo he leído cantidades, horas de comunicaciones, incluso en Facebook, me acuerdo, o en Instagram, los contactos bloqueados, por qué están bloqueados, por quién insiste, qué es lo que dice, por qué no responde, todo, hay que leer absolutamente todo. Estamos hablando que la justicia evidentemente tardó en actuar por todo lo que ya hemos contado, el partido, el feriado, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas valiosas para una investigación, esta o cualquiera, se perdieron o se comprometieron por ese tiempo que se perdió en el accionar? Yo no estoy adentro de esa investigación, no puedo decir si hay, digamos, Falencias. ¿Por qué? Porque siempre, al menos en mi experiencia, trabajando con, digamos, varias provincias o trabajando también afuera, el fiscal lo que va es hacia una, por ejemplo, desaparición de personas, Sí. ¿no? Pero no va a cerrar absolutamente ninguna hipótesis. O sea, no es que dice no, y alguien viene y le dice no, este hombre hubo una mujer que hace 1 año, 2 años estuvo sentada en una silla, salió corriendo desnuda diciendo que la habían privado de Esa es la libertad. imputación que tiene el Anterior. acusado Claro. anterior. Entonces, el fiscal no va a decir, no, pero no me interesa. No, eso hace a la conducta, Al perfil. digamos, anterior. Con lo cual, yo te digo, o sea, nosotros tenemos mucha experiencia, Mauro, entrevistando, al menos cuando yo iba a entrevistar con vos, a cárceles de máxima seguridad, sujetos, digamos, realmente violentos, que, digamos, la violencia criminal es mi especialidad. Ahora, decime, de todos los secuestradores que hemos visto, mutiladores, homicidas, etcétera, es muy raro que un secuestrador, alguien que priva a una mujer de su libertad, digamos, no es raro que la tenga atada en una silla un montón de días. Ahora, lo extraño es que la tenga desnuda. O sea, acá el componente sexual aparece según lo que, digamos, ha trascendido. De la Y eso causa es anterior que por enfrenta el supuesto, imputado, Por ¿no? supuesto. Y esto es lo que hace que la gente, muy probablemente, esté también, digamos, alarmada. ¿Puede Porque- ser que una misma persona, digamos, en este caso en particular, después hay pregunta de Brian, en Barrelier, pudo haber tenido aquella causa anterior, que insisto, Sí. y comparto con el abogado defensor, no tiene sentencia, dice que estaba cerca de ser sobreseído, que los dichos de esa mujer no habían alcanzado como prueba, por lo menos para aquellos fiscales, tampoco sabemos si es la verdad sagrada la que nos dijo el defensor aquí ayer, pero puede ser que una misma persona que hace 1 año estuvo acusado de un hecho de esas características, sea ajena a este hecho y esté metido en este hecho por circunstancias de casualidad, es Claro. decir, que ella lo usa como escaparate para irse de su casa, que le resulta una persona accesible para salir de la casa, para que le costee el viaje para el encuentro de un tercero, Ajá. lo ves muy rebuscado. Ajá, mira. Que yo no, te- que no Sí. sea concomitante el accionar del año anterior y que, Sí. si bien en ese momento pudo haber sido violento, O sea, haber un privado de componente sexual, digamos. Sí, y eso hoy no Sí. replique de igual manera. Mira. Que sea una casualidad de su destino estar parado en ese lugar, Sí. a esa hora donde ella lo va a buscar. Y que no Yo tenga no- que ver con un acto delictivo. Claro, yo desconozco. Lo único que te puedo llegar a decir es que, digamos, ajeno a esto, como para no ser una generalidad, vos cuando ves las fotos de los allanamientos, ¿sí? Sí. De los pederastas, por ejemplo, Sí. ¿qué es lo que ves que tienen en su No casa? sé. Aunque no tengan hijos, juguetes. Entonces, llevan a los niños a lugares donde saben que los niños se van a sentir cómodos. Ujú. ¿Se entiende? O sea, Entiendo. como Los en pederastas, casa, decís los vos. pederastas, Ujú. claro. Y acá, O sea, digamos, a ver, según los trascendidos, el sujeto llevó a la nena, ¿sí? Adentro de su casa. sí, Donde si se confirma podría como llegar dice a el sentir- fiscal. Claro, totalmente, por eso digo trascendidos. Donde ella se sentiría cómoda, no solo porque lo conoce, sino porque, bueno, es un lugar, digamos, familiar, conocido, no le representa, ¿entendés? Un peligro. Entre comillas, un peligro, no le representaría un peligro. Mira, te hago un punto ahí porque fuimos a buscar los medios el testimonio de la mamá de Barrelier Sí. y van a escuchar ahora la palabra de la mamá del imputado. Es abismal la presentación que hace la madre del imputado de su hijo y al mismo tiempo lo desmiente. Yo creo que la madre, sin saber que su hijo sí reconoce conocer a Agostina, sí reconoce que la recepcionó en ese viaje de remis, pero la madre en otro mambo total dice esto. Señora, las imágenes que se ven en el video
de la nena ingresando con Claudio a ese domicilio, ¿no era Agostina? No, señorita. Es la hija de Claudio Barrelier. Fíjense en las fisonomías, fíjense en la estructura del cuerpito de ella. Es la hija de Claudio. Fíjense cuando la sacan, que la llevan a declarar, y fíjense en las imágenes que muestra la cámara. Es la nena de Claudio. ¿Y por qué cree que lo están culpando a su hijo? La verdad, no tengo ni idea. Que no mientan más, por favor. Digan la verdad, no mientan, porque están destruyendo una familia. Yo les ruego a Dios y a la Virgen que aparezca la nena sana y salva, porque soy madre, soy abuela. Quiero que aparezca sana y quiero que se limpie todo lo que se dice de Claudio Barrelier, porque son todas mentiras, todas mentiras. ¿Usted la conocía, la nena? No. A la madre sí. ¿Su hijo tuvo una relación con la madre de la nena? No. Eso soy fe que no. Está obsesionada, esa es la palabra justa. Está obsesionada con Claudio. Claudio no quiere nada. Nunca quiso nada. Lo pone al revés. Yo, como madre, yo no llevaría a mis hijos, a una hija de 14 años, a lugares que no tiene que llevarlos. ¿Qué lugares? Averigüenlo ustedes. Fuerte, ¿no? Porque cambia. Mirá lo que hace la mamá del imputado. Lo trata de despegar de la relación sentimental con la mamá Agostina, pero la embarra la mamá Agostina diciendo, fíjense lo que hacía ella con su hija. Es decir, cambia como el eje de la discusión en esto que yo digo de culpabilizar a la mamá de la menor sin tener un elemento jurídico Iba real. con minifalda, digamos. Claro, le faltó que diga, y mirá lo que por culpa de la madre, porque en el afán de defender a su hijo, termina como traspolando la idea de... El abogado ayer también dio a entender algo, que había como... Que esa tarde habían discutido, ¿no? Sí. Que Que también se había escapado varias veces de la madre en el pasado. Quiero aclarar esto y por ahí con Laura lo podemos hacer, ¿no? En criminalística, una cosa es, y después hay preguntas de Pau, preguntas de Bray, muchos anoten ahí que ahora largo yo y se meten a full que le quiero preguntar esto, ¿no? Muchas veces hay como... la idea de un contraataque por parte de un imputado de su entorno como tratando de invertir la carga probatoria, ¿no? Vos podés ser, digo esto para que se entienda, vos podés ser la peor madre del planeta, no cumplir tu rol de madre, haber permitido que tu hija se meta en un ambiente no acorde a su edad, etcétera, etcétera. Eso no te convierte en coautora de un delito. Claro. Digamos, probar que vos sos responsable de un delito es muy distinto a hacer una valoración moral de cómo fuiste como mamá. Exacto. Eso quiero aclararlo porque una cosa es, repito, hay que probarle a la madre que ella, si realmente la mamá Agostina tuvo una participación en, no sé, supongamos lo están dando a entender con esos dichos como entregar a la hija a terceros, ¿no? Hay que probar que esto conllevó al resultado privación de la libertad y esperemos que no sea resultado muerte. No es solo, las valoraciones morales no alcanzan como prueba de algo. Eso lo quiero aclarar porque si no terminamos haciendo una construcción de, y es mala madre, pero bueno, puede ser mala madre, pero no significa que participó del crimen de su hija, o incluso en acto de ella. Ni que tampoco eso habilite a que por eso se la robaron, la secuestraron, porque es mano a mano, no tiene nada que ver. Exacto. Bueno, preguntas, Bray. No, también pensaba esto, ¿no? Que fuerte el final, obviamente, hasta ahora todas hipótesis, defendiendo a su hijo, pero también abre una jugada... Cambia el eje y le tira al centro. Porque también pasa esto en el interior. Es, más allá del te digo, me digo, le dije esto de, bueno, algo averigüen, algo hay atrás. Y te deja puertas a medio abrir desde un montón. Un enigma. Claro, aparte, ese vínculo de amantazgo, la hija, el teléfono. Bueno, habría dado positivo una pericia canina donde habría encontrado como rastros de Agostina en un colchón de la casa del allanamiento. Entonces... Sí, te van sembrando sumando un montón de ideas. También de que después. Claro. En ese comentario popular, claro. En ese comentario popular que yo digo al principio, Claro, que es por eso lo ninguna puse en certeza. potencial. O esto de que la madre de Agostina está obsesionada con Te siembran el todo imputado, eso. que tampoco Ya te hicieron es la novela alrededor. indicio de otro. Y va creciendo eso más que la verdad judicial. Claro, y vos decís, bueno, una semana y
Agustina sin aparecer. Esa es la verdad, esa es la única verdad. la única Hay verdad. otra cosa, si la señora dice que el hijo dice que ella está obsesionada con él, ¿por qué no la tiene bloqueada? Claro. Claro. O sea, Claro. ¿por qué no las tiene bloqueada ella, la hija, la prima, ¿Y la por qué si él la abuela? rechaza le da el teléfono a su hija para que lo llame? Totalmente. No tiene lógica. No tiene lógica. Que la mamá le entregue el teléfono a Agostina Claro, para que lo llame a un son tipo que la todas rechaza. goteras, son todas goteras. Incluso yo ayer hablaba con un colega tuyo que les decía que hay cuestiones acá que son muy interesantes desde el punto de vista de la pericia informática. A ver. Porque vos tenés, digamos, siempre una geolocalización. WhatsApp está asociado a Gmail. Sí. Gmail, si es que vos tenés tan controlada a tu hija de todo lo que hace en Internet, seguramente tiene esa geolocalización, digamos, el historial de geolocalización de recorridos en Gmail. ¿Se Entonces, entiende? Entonces, eso también se puede, Rastrear. digamos, desde el punto de vista. Incluso tengo entendido también, por lo que trascendió, que la menor llega hasta 2 cuadras cuadra y media antes de la vivienda. casa. Sí, ¿Perdón? si no es la del video, una cuadra y media antes. Si es la del video, Claro, llega a la casa. Una cuadra y media antes y en ese momento la llaman. O sea que se localiza a la menor ahí y el remisero, digamos, es un neutral. No, Se supone que es un neutral. No es No tiene interés. No tiene interés en esta causa. No tendría interés en esta causa. Ujú. A mí lo que se dice del auto rojo, que de pronto se subió al auto rojo, que andás a ver de qué era, pero entonces ¿para qué te pedía a vos que vayas a dejarla? Pero Si digo, venía a no puede buscarla. haber pasado esto, digo. La chica quería que Barrilier la lleve al lugar. Barrilier, lo que dice el abogado, ayer hablamos con él, el Barrilier se niega porque no aprobaba un vínculo que tenía esa chica con otro pibe. Ajá. Nosotros acá centramos esta cuestión de, bueno, hay una cuestión lógica también de, che, si a mí me preocupa que esta chica tenga un vínculo con esta Tóxico persona, con un otro pibe. mínimamente no la dejaría ir o no la dejaría sola o mínimamente llamaría a la madre para decirle. Ahora, Claro. supongamos que no entra en esa lógica porque Barrelier no quería tener, todo esto son hipótesis, ¿no? No quería tener un quilombo con la mujer en la casa que lo estaba esperando. Se la saca de encima. Entonces dice, se la saca de encima. También existe la posibilidad que contacte un otro remis u otro vehículo, pero- o la chica llame a alguien que la Claro. venga a buscar de ese lugar y la lleve. Pero el celular estaba apagado de la menor. No, en está ese apagado a las momento. 11 de la noche. A las 11 de la noche, en teoría, se apaga. Según lo que hablamos ayer con el abogado, hay un ventana vacío, horaria que una está ventana prendida. entre las 10 y Está media, que es. prendido. Claro, hay una ventana horaria entre las 10 y media, que es supuestamente el último contacto entre la chica y Barrelier fue hasta las 10 y media máximo. Y a las 11, con la chica supuestamente arriba del auto, ahí se habría apagado el teléfono. Entonces, a mí me parece extraño cómo, si efectivamente se puede, esto me lo dirás vos, esa media hora, donde supuestamente, según lo que dice Barrelier, la chica estaba arriba de un vehículo y se perdió la señal, ¿cómo puede ser que ese rastreo no aparezca o si, Es que debe estar, o si están por eso hay trabajando en eso? secreto. Es que debe estar, porque, a ver, la bola mágica no la tengo. No, obviamente. Pero, Pero me está imagino- Laura o hay mucho, Debe o la estar. Argentina no tiene Debe estar. capacitación No, para sí, eso. Para sí vos lo tienen. tiene. Incluso esa imagen. Córdoba tiene herramientas para. Córdoba es espectacular. Es de los en mejores lugares en la investigación, Ahora, los decís jueces vos. no sé qué onda, pero los investigadores. Los son muy técnicos buenos. sí, son buenos. Son muy buenos, son muy buenos. Para mí, ¿no? Este es mi criterio. ¿Y las empresas de telefonía te aportan rápido ante No, una demanda sí, judicial la te geolocalización de un suelen teléfono o aportar, se niegan? Sí, te suelen aportar. Incluso yo el año pasado estuve en una capacitación para magistrados donde estuvo Valerie Bennett, que es la mujer que es el enlace de WhatsApp, o sea, de Meta, con el Con la Poder justicia. Judicial. Pero cuando se trata de menores, dan toda la información. Claro, Lo porque que hay hay que riesgo. llenar es un formulario. Sí, un que requisito tarda. mundial, claro. Claro, que tarda. Pero Ok. te entregan absolutamente todo lo que está al alcance. Y O la sea, no ima- es que no pasa nada. Perdón, y la Perdón, imagen que vemos del imputado entrando video con la hija o de la con casa. Agostina. A ver, Eso se ¿eso se mejora. puede? Recontra. Hernán Alvaredo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, nuestro amigo. Sí, sí. Lo puede hacer. Él trabaja en multimedia y todas esas imágenes que A la ver. gente dice, uy, no, que no sé qué. Me acuerdo que en el caso de creo que el abuso independiente, no sé si se acuerdan que Sí. en una copa aparecía el cuerpo de un menor que Sí. no se sabía. Ah. Bueno, eso en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales Te acercó la pudieron imagen. trabajarlo. Por Entonces, ejemplo, eso este también video, es probable que lo puedan hacer. Por eso, como se está discutiendo tanto y hay dos versiones encontradas, el fiscal hoy dice es Agostina, pero es
hasta ahora es interpretativo. No tenemos la imagen. Por el momento. Por ahora. Por el momento, pero hay secreto de sumario, o sea, a ver, muchos... Hoy fueron ahí tarde para mí, Sí. perdón Laura que te interrumpa, fueron a hacer la prueba de luminol al día 5 Es a que una casa que está marcada desde el primer día El en la luminol causa. no se puede hacer al momento. Pero 5 días. Puede ser que hayan tenido que esperar, pero el luminol, si vos lo haces en el momento, perdés el ADN. ¿Qué es el luminol? ¿Entendés? ¿Qué es el luminol? El Explícalo luminol vos. es un líquido que es también luminol Blue Star, que lo que hace, digamos, es con un polvo revelador, uno lo tira, o sea, lo esparce, lo rocía y tiene una cuestión, digamos, por decirlo bajo, no soy criminalista, estudié, pero no, Lumínica. claro, lumínica, entonces te va a decir dónde hay, por ejemplo, semen, orina, sangre. Entonces, Sangre lavada. Claro, totalmente. Te revela Pero- Los manchas que fluidos. fueron Claro. borradas. Claro, pero también antes de esto, lo que se utiliza ahora, que yo tengo imágenes en mi cuenta de Instagram, que es @criminalprofile, ahí lo van a ver cómo se utilizan, por ejemplo, lo que son las luces rasantes. Entonces se apagan las luces y se coloca una luz, por ejemplo, infrarroja, distintos colores, o sea, infrarroja. Van con anteojos, qué sé yo, linternas con esas luces y se puede ver, por ejemplo, las manchas de sangre que no son a ¿Sabes por simple qué te vista. preguntamos todo esto? Porque Eso en esa que te casa. lo diga bien un criminalista. No, te entiendo, Lau, pero esa casa que estamos viendo, que Sí. entraron hoy, 5 días después o 6 a hacer la prueba de luminol, si se supone que Barrelier no miente en cuanto a que él vivía ahí con su esposa y con una hija, y hubo un delito grave contra Agostina, cosa que no sabemos ahí adentro, tuvo que haber ocurrido en presencia de su esposa y de su hija. Y lo la- cual es mucho más Probablemente. descabellado, Y, ¿no? y había también una Probablemente. vecina que compartía una otra Ah, habitación. los inquilinos. Había dos Claro, había dos inquilinos inquilinos que estaban atrás. de prestado, De que hecho- según lo que dicen es que el hombre estaba trabajando y la mujer estaba también en ese momento De en la hecho, casa. hoy se llevaron como testigos a la esposa de Claro. Barrelier, a la hija y a otra mujer que supongo que es la vecina. Claro. Claro. ¿Tendría sentido desde el punto de vista de la perfilación que alguien cometa un delito grave en presencia de Sí, 4 posibles pero testigos? Totalmente, porque muchas veces, o sea, en mi experiencia y los casos que he analizado de acá, de afuera, sí, tranquilamente, porque eso sirve como disuasorio, ¿entendés? Si hablas te pasa esto. Entonces, yo no puedo decir que pasó, que no pasó, pero si vos me preguntás en general, si a mí me parece que podría pasar, tranquilamente, o sea, no lo vería mal. Hay ¿No otra hay un cuestión- corte moral ahí donde vos decís No, una especie hay de gente que no lo prohibición tiene. en la que decís, che, ponele que soy, digamos, en la mente de este personaje que está trascendiendo, se supone Mm. su costado violento de que privó de la libertad a una mujer tiempo antes, que se escapó desnuda del lugar, que el abogado aclara que no está sentenciado. Sí. Si ese es el perfil que conocemos, ¿alguien se anima a cometer un delito grave? Esperemos que no, repito, en presencia de su propia hija de 11 años, su esposa, 2 vecinos, o sea, no es un montón de pistas que dejás de 4 posibles testigos. Ponele que tu esposo y tu hija no se te den vuelta, pero los 2 del fondo que te alquilan la casa, les Ahí quema la es información otra- si es vieron un otra delito cosa, grave. claro, Se porque- levantan y raro. dicen, che, pará, loco. Por eso, si vos raro, me es preguntaste en Ya está preso el generalidad, tipo. yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Cualquier cosa puedo esperar. O sea, yo no me O sea, puedo centrar... ¿tuviste casos de gente que se animó a Claro. matar en presencia de Totalmente. testigos? Sí, totalmente. ¿Sí? Tranquilamente. Sí, los toco en mi podcast, perdón, parezco una cosa de Vamos. chivo. No, está bien, pero Vale, decime- me falta acá la remera. Pero decime un caso que te acuerdes, O sea, o generalidades. Bueno, el asesino del Río Verde, Gary Ridgway, lo que hacía era usar de señuelo al hijo para cazar mujeres que ejercían la prostitución en la ruta, en Seattle. Entonces las mujeres se subían, que hacían dedo, que trabajaban en prostitución, subían porque veían, dicen, bueno, este hombre no me va a hacer nada. Porque iba estaba con el el nene. nene al lado Claro. y con los juguetitos y las fotos del nene ahí. Y lo que les pasaba era eso, o sea, les hacía de todo, era un necrófilo. Ujú. ¿Entendés? O sea, y lo hacía como a, no sé, 5 metros del hijo. Mientras el nene estaba jugando en el auto, él iba y lo hacía tranquilamente. Más preguntas tiene Pau. Hay muchas dudas. La verdad que es un caso que no aparenta tener una claridad, insistimos, por eso muchos comparan con el caso Candela. Hay un montón de comparaciones que se empezaron a trazar, muchas para mí surgidas de lo que decíamos con Brian recién, del comentario barrial.
esto de que una vez que explota el caso, empiezan, viste, a acercarse a los medios de información como diciendo, ojo que la mamá no la criaba bien, ojo que no sé qué, y Sí, se igual, construye Mauro, una realidad no, paralela. pero no debería influir en la justicia, o sea, porque Olvídate que influye. esto lo digo como un tipo que fue productor de programas políticos y también de noticieros. Una cosa es, obviamente, uno está en un control de televisión y es, che, esto está garpando, ¿qué podemos hacer para que esto siga funcionando? Y ahí empezás a... ¿Vos te crees? Mirá. Pero pará, lo que te quiero decir. Sí. Che, hay un vecino acá a 4 cuadras que dice que un día se cruzó con Barrelier y le tiró el auto encima. Entonces, busquémoslo. Entonces, es una cuestión que va por el lado de más una cuestión de entretenimiento y de show, que no debería ser el camino que tome la justicia. No debería. ¿Sabes los fiscales que están más con el oído en la tele que en lo que pasa en el expediente? Es una Sí. locura. Que acá hay un documento que es un video de él entrando a una casa con una menor. Él dice que es su hija y la mamá y el papá dicen que es la nena. La hija de él existe, o sea, está. ¿Cuánto pueden tardar en hacer una pericia antropométrica y medir si es efectivamente la nena? ¿Cuál ¿Antropométrica? Bueno, no sé cómo se llama. De comparación de movimientos. Perdón, eso se llama biometría de Ahí la está. marcha. Bueno, Biometría de la marcha. ¿cuánto se puede tardar en comparar la hija del detenido, Sí. que efectivamente Claro, está podés ahí? citar a la nena. Eso depende. Aparte la hay una celeridad, diferencia de sí. edad. La hija del detenido tiene 11 y la 14. Agostina tiene Claro. 14. Eso depende, o sea, yo no sé si el fiscal solicita Pero sería la medida que debes hacer con formalmente al urgencia, cuerpo, ¿no? por ejemplo, investigaciones judiciales, Pero Lau, al equipo multimedia. debiera ser la medida urgente, porque si No, vos... totalmente, porque es que ese suele punto te ser. cambia... Perdón, ese Sí, punto sí. es central. Si es la nena... Sí. Si es Obvio. Agostina es una Sí, cosa, sí. si no es Agostina, Pero además, no tenés nada contra el tipo. Yo el video me parece bastante, o sea, no me parece un video inabordable que vos si no se ve Exacto. nada. Me parece un video Claro. bastante claro Exacto. y que con una cuestión de peritaje se debería de resolver muy rápidamente Exacto. si eso no es. Hay Yo otra pienso igual. cuestión, Mauro, que vos decías, y Lu también, ¿no? Sobre que la madre la acusan de entregar a la hija. Bueno. Sí, ni siquiera formalmente, es todo como el dime Es que como te digo, que sé yo, claro, el barrio. Nosotros con rulero barriendo, digamos, acá en la puerta. Interpelada por los medios cuando no hay Claro. nada y que llenar espacio, Bueno, y como dice el pasó, TAM. perdón, Como con el caso dictamen, como si fuera un dictamen. La verdad. Con Claro. El barrio dice la verdad. El caso Candela pasó Todo el también, tiempo. que en un momento viraron las sospechas hacia la mamá. Exacto, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, con menores lo que se hace es lo siguiente. En el caso Candela, a la hora de hacer la autopsia, digamos, se verifican orificios, ¿sí? Y se ve si tienen, digamos, no digo del caso Candela puntualmente, pero sí en otros casos, si 13 años, 9 años, tiene, digamos, actividad sexual. Ujú. Y a veces vos te encontrás con casos de menores muy pequeñas, muertas, en homicidios realmente crueles, sádicos, y tienen una vagina con el uso de una mujer de 30 años. Por, Esto es una por realidad. sintomatología de abuso Se ve, intrafamiliar. claro, se ve en morgue. Sí, sí, en morgue, pero por una sintomatología de abuso intrafamiliar en el tiempo. Es que, ¿de qué otra manera podría No, llegar a ser? digo, compatible, no, por ahí no es, digo, por ahí fue víctima de delitos sexuales mucho tiempo y a la vez víctima de homicidio por parte de otro autor. Pasa No, por muchas veces. supuesto, Eso quiero decir. Por supuesto, sí, puede ser cualquier cosa. O sea, vos te encontrás con eso, te encontrás con lesiones de vieja data, porque si bien, por ejemplo, en algunos homicidios vos podés tener, no sé, una menor que fue asfixiada, violación seguida de muerte, a veces los menores pueden llegar a tener maltrato infantil de vieja data. Claro. ¿Se entiende? Entonces, todas esas lesiones viejas, por ejemplo, quemadura de cigarro, qué sé yo, golpes, rasguños, quedan y son señales. cicatrices. Ahora, en un caso como Huesos este, rotos, por ejemplo, eso se ve en radiología Sí. forense porque los huesos vos sabés que se sueldan solo Claro. una vez que los incisás. Bueno, eso se ve el radiólogo forense lo ve cuando tenés personas que no son identificables. Entonces se ven justamente, digamos, estas callosidades que se van formando óseas, lo digo en forma muy burda, que corresponden, digamos, para hacer una identificación, los registros dentales, pero también si la víctima aparece viva, por supuesto que allá tienen una psicóloga muy buena que yo he tenido oportunidad de trabajar con ella, digamos, la he convocado en diplomados que he dirigido, que es Marcela Escalafía, que es Allá en Córdoba. una maravilla, una maravilla. Bueno, por ejemplo, los psicólogos forenses, una vez que, digamos, la menor aparece con vida, es entrevistada,
Si hay sospechas, se les suele invitar a la cámara Gesell. Tienen un montón de formas, como por ejemplo en una exploración psicológica con juguetes. No se usan ya mucho los juguetes, pero dependiendo de la edad. Sí, o escritura. Exactamente, los test de exploración de la personalidad, ahí salta si la menor, digamos, tiene. Sufrió un delito. Claro. En esa ausencia. Claro, maltrato, ¿no? Sí, en la ausencia, ojalá estemos en ese escenario, porque ayer el defensor, y me baso en los dichos de él, lo que planteaba era que el escenario que no ha sido explorado en la justicia es la posibilidad de que ella se haya ido con otro joven de 18 años con quien en teoría tenía un vínculo obviamente ilegal, ¿no? Por parte de él. Entonces, ese sería un escenario menos gravoso, que esté, como decía el defensor, haya usado a Barrelier para salir de su casa porque no tenía dinero para un traslado medio rebuscado igual, como dice Laura, ¿para qué va a ir al encuentro de un tercero cuando en realidad puede ir al encuentro de la persona con la que quiere encontrarse y que le pague el viaje el otro? Esa parte es rara y tenés razón ahí, que parece más una coartada inventada por el detenido como para zafar. Como tiene información el detenido tuvo una ventaja que para mí es inaudita. Sí. El detenido no estuvo incomunicado. El detenido vio la tele. Lo contó el defensor ayer. Vio la tele, el detenido en su lugar de detención en el penal de Bower, en el Zoom de visitas, que nosotros hemos conocido los Zoom de visitas de todas las cárceles, y vio la tele. Entonces sabe, el detenido y su defensor vieron el video antes de que se explore si era o no la menor. Declararon en función de lo que vieron en el video y declararon en función de lo que fueron recolectando información más allá de la exposición del fiscal, de todo lo que se construyó narrativamente. Sí, ahora hay algo. Es insólito que le hayan dejado comunicarse. Sí, yo quisiera que me confirmes lo siguiente, porque a mí me parece muy Pink Floyd esto. Fíjate, dicen que él borró el chat que tenía con la menor. No lo sé. ¿Esto es verdad o es mentira? No lo sé. Porque si es verdad, digo, y vos tuviste una conversación con una menor que es, digamos, sí, así de boluda, perdón la palabra, o inocente, o trataste de ayudarla, no la borrás, porque eso es lo que te va a ayudar a vos, y encima que está desaparecida, a demostrar. Pero hay un dato que sí se puede corroborar, Laura. Hay un dato que sí se puede corroborar, que el defensor dice que la llamada, la primera llamada, dice que esa noche tienen 2 llamadas entre Barrelier y Agostina de vía telefónica, dijo. Fueron llamadas, dijo. Eso es fácil de corroborar. ¿Quién es la llamada saliente y la entrante? Ella dice que Agostina lo llama, llegando a la casa de él, que él no estaba avisado que ella iba a caer, y que ella le dice, ¿podés venir a tal esquina? Estoy en un remis, ¿me podés venir a pagar el remis? Y que él va sin avisarle a la esposa para no tener un quilombo en la casa. Y que luego, cuando están juntos, y él dice que no la va a acompañar a Agostina, que no la va a llevar, hay una segunda llamada que no me acuerdo si sería ya en el momento en el que Agostina se está yendo en ese supuesto auto rojo. Él habla de 2, si recuperamos la nota del abogado, habla de 2 llamadas telefónicas que hubo entre Agostina y Barrelier el día de la desaparición. Que es fácil saber quién es el que impulsó la llamada, quién la recibió y quién la salió. No, totalmente, eso es al toque, y también la geolocalización desde dónde lo hicieron. Exacto. O sea, si coincide con el relato del imputado. Perdón, hago una pregunta que no tiene nada que ver, pero no hay video del auto ese, del auto rojo. Hay un auto rojo que sale de la casa de Barrelier. En teoría, desde. No, una cuadra y media la vienen a buscar a ella. Espera que Pau tiene todo el lore del auto rojo. Es muy interesante porque nosotros tenemos el video de quien entra a la casa de Barrelier, que sería la hija, según Barrelier, y el día anterior, las 24, 48 horas antes de la cámara del vecino, o sea, ¿en qué momento sale la hija? No lo tenemos. No tenemos los medios, pero imagino... La justicia debería tener. Exacto, es lo que no termino de entender. Espera que Pau tiene todo el lore del auto rojo, que hoy se estuvo hablando bastante del auto rojo. Había un video que publicamos hoy de un auto rojo que nadie reconoce ser el dueño, que no lo pone como sospechoso, pero como la defensa está diciendo había un auto rojo en la zona, se verificó si pasó o no un auto rojo en esa franja horaria en la zona de la desaparición. Es así, ahí está el auto rojo, mirá, ese es el video del auto rojo. Ese es el video del auto rojo. Barrelier lo que dice es que él se encuentra con Agostina en determinada esquina y después camina una cuadra hasta otra determinada esquina, y en ese trayecto ella se toma un auto rojo. Hay un colega nuestro de SM Noticias, Germán, no me acuerdo el apellido, Martirucci, algo así, que se tomó el trabajo, porque como no hay nada de información, de buscar entre los vecinos de la cuadra cámara de seguridad. Consiguió de esa cuadra el crudo del material. ¿De cuánto dura? Dura
15 minutos, ¿no? No. Tiene Más. claro, es un corte, pero vio horas como de material. O sea, expliquemos, un periodista hizo la tarea que tiene que hacer la justicia. Claro. Sí. O el propio Exacto. defensor del imputado. Buscó el auto Exacto. rojo. Buscó el auto rojo en las cámaras vecinales. Y encontró un auto rojo a qué hora y en qué lugar. En el periodo que el detenido dice que caminó con Agostina, encontró que es el único auto rojo que pasa en ese horario por esa calle que el detenido dice que caminó. Que después, Y por perdón, ese O sea, le este hizo un auto gran rojo. trabajo a la defensa, si querés. Exactamente. Ahora, Barrelier dio más detalles del auto. Porque una cosa yo te diga, hay un auto rojo, Dijo otra cosa yo te diga, Volkswagen- es un Fiesta rojo. Volkswagen Gol, Gol, que te- él dijo Volkswagen Gol rojo. Ahora, que sea, no ¿Es o sea, un gol lo que eso? dijo. Perdón, yo no conozco Pero de autos. esperá, ¿Es un pero- gol eso? Pero puede, pero no perdón. parece un gol. No, pero quiero saber si es un gol primero. No, No sé, parece. podría ser. Podría ser, pero, Ibu. pero más allá de eso. Pero también, sí. Además hay dos versiones de gol, pero más allá de eso. Sí. Vos podés ver mal un auto. Totalmente. Viste un Volkswagen. No, ni hablar. Viste un Volkswagen, no sé, qué sé Sí, yo, sí. Polo. Bueno, pero- El Polo nuevo es muy parecido al gol. Esto es una No, boludez. no, ya Claro. sé, pero una cosa es que sea un Es Falcon y la otra cosa declaración. más o menos te puede servir si te dice algo. Bueno. Porque si encontrás ese Tiene auto. forma de. Ahora, si el tipo te dice era un Falcon rojo y es no es un Falcon. No, Por lo no. menos te sirve para descartar eso. Que está mintiendo, o que no es lo que se coincide con lo que dijo el acusado. Sí, hay una regla que es muy interesante lo que vos decías. Hay una regla, digamos, en lo que tiene que ver con el análisis del testimonio y la evaluación de testigos. Hay una regla que se llama la regla de los 15 lux. Es decir, que cualquier, digamos, ¿cómo decir?, testimonio de haber visto algo no es fiable, al menos en Reino Unido y países, digamos, avanzados, si ha sido visto a menos de 15 lux de luminiscencia, o sea, luna llena, o sea, durante la noche o a menos de 15 metros. Es menos o sea, fiable. es menos fiable. ¿Les Incluso tocó ver, si- perdón que te interrumpa ahí, Lau, Sí, ¿les cómo tocó no. ver a alguno de los que nos mira haber protagonizado, haber visto más que protagonizado un choque, un impacto? Y si les preguntan en el momento que vieron, no tenés la claridad conceptual. No me pasó. No. ¿Viste? Digo, cuando a vos te preguntan qué viste, los testigos en general, cuando uno lee las actuaciones de cualquier caso, te ve un choque común si querés, no Claro. hablamos de un delito más grave, no tienen claridad. Y Es sobre que- todo en la noche y en la Claro, madrugada, decir, es que creo más o menos. El afecto, digamos, displacentero, el shock, lo que hace nubla. es no ayudarte a fijar el engrama, o sea, a captar el estímulo correctamente.